En el momento que los de Ciudadanos quieren ir al Día del Orgullo Gay y decir, mira, somos liberales y somos pro-gays y somos guays, les insultan y tal, te estás dando cuenta de que tienes la batalla perdida. Sin embargo, a nivel sociocultural, la gente ha asimilado ser militante del homosexualismo LGTBIQ+, con votar al PSOE. Pedro Cerolo, no sé qué. Entonces, no basta con acabar electoralmente con eso. La batalla la tienes que dar a nivel ideológico-cultural. Claro. Y sentar bases en la población. Y eso es muy difícil cuando el PSOE controla medios de comunicación de masas, universidades, todo. Departamentos de universidades y centros de enseñanza y profesores. Porque la gente piensa, bueno, yo apoyo la democracia porque es el único sistema en el cual yo puedo decir lo que me dé la gana, sin que me presionen, sin que me detengan, libertad, no sé qué. Bueno, eso es entre comillas, porque las democracias también reprimen, encarcelan, asesinan, etcétera. Eso es inevitable, va a ocurrir siempre. Y tú decías que Franco era más socialista que lo que tenemos actualmente, que es el Partido Socialista Obrero Español. Entonces me gustaría un poco escucharte y también ver un poco por qué has llegado a esa conclusión y por qué crees que Franco es más socialista que el PSOE. Si quieres entender cómo funciona la China actual, tienes que entender la España franquista. Porque como dice Alicia Melchor, los chinos son franquistas y no saben que lo son. Se puede recuperar el PSOE, siempre. Nunca des por muerto al PSOE, jamás. Hasta que no le pises tú la cabeza y lo destruyas, no le des por muerto. No llega a haber una alternativa real nunca a PP y PSOE. ¿Esto a qué se debe? Porque sí que vemos que en otros países sí que pasa. Por ejemplo, lo de Argentina parece que es algo completamente nuevo. Entonces esto sucede en algunos países y en España parece que es completamente imposible. En tu visión, en tu opinión, ¿por qué esto pasa? Podemos le perdonó la vida al PSOE. Podemos le perdonó la vida al PSOE porque... Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión tenemos a alguien también muy especial que yo tenía particularmente muchas ganas de entrevistar. Supongo que ya le conoceréis y si no le vais a conocer ahora, pero bueno, mejor que se presente él. Así que nada, directamente por aquí. Lo primero agradecerte, Santi. Un placer, gracias por haber venido. El placer es mío, muy bien hallado y nada, esperando que empiece la plática, como dicen los mexicanos. Para mí es un placer estar aquí. Espectáculo. Oye, por si alguien no te conoce, como tú quieras presentarte, solamente para que un poco te pongan cara, que sepan a qué te dedicas y... Bueno, a ver, lo básico es lo siguiente. Mi nombre es Santiago Armesilla, nací, crecí, envejezco y moriré. Eso es lo fundamental. Si la gente quiere saber más detalles sobre mí... Me ha encantado. Si la gente quiere saber más detalles sobre mí, que me busque en YouTube, donde estoy principalmente, TikTok, lo estábamos hablando antes, Twitter, ahora X, Instagram, Facebook, tienen mi página web, www.armesilla.org, y ahí pueden conocer todo mi trabajo y toda mi obra de mi vida. Soy de formación politólogo, tengo un doctorado en economía, tengo un máster en formación y orientación laboral, tengo hice un postdoctorado en economía en Argentina y ahora estoy haciendo mi segundo doctorado en filosofía. Y también soy rector del Instituto Beatriz Galindo La Latina, que es un centro de investigación universitario privado que tiene acuerdos con varias universidades. Ahora, hace poco lo hemos firmado con la Antonio Nebrija. Y nos dedicamos a hacer cursos de posgrado para formación de todo tipo de gente en un montón de materias. Nos centramos en ciencias sociales y humanidades, sobre todo. Y nuestra perspectiva filosófica es de lo que nosotros denominamos materialismo político, que es una doctrina filosófica política en construcción que básicamente, con aportes de otra gente, fusiona la filosofía de Marx con la filosofía de Gustavo Bueno y con otras teorías, por ejemplo, la teoría geopolítica de la iberofonía de Durantes Prados, la teoría de la insubordinación fundante, que es una teoría de la historia económica y política de Marcelo Gullo, la teoría crítica del capital de Felipe Martínez Marzoa. Esas son nuestras influencias. Al mismo tiempo, pues soy secretario general de Vanguardia Española, que es una asociación cultural con orientación política que está asociada a otras organizaciones parecidas en lo que nosotros llamamos la red de las vanguardias socialistas iberófonas, que dentro de poco pues va a presentar una reestructuración pública muy interesante, por cierto. Y bueno, pues he escrito 12 libros y 400 artículos. La primera pregunta que tengo, y no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar en el podcast, es ¿cuándo duermes? Pues mira, he dormido poco. Pero he dormido poco porque, a ver, en Madrid, tío, estamos en Madrid, y el calor que hace, y entre eso y el polen, que la alergia al polen... El otro día estuve en la casa del libro, perdón, en la Feria del Libro. La de polen que hay en el Retiro, macho. O sea, es horroroso. Madrid es una ciudad que es muy bonita y también tiene mucha zona verde. Pero ¿qué pasa? Que en primavera, para los que somos alérgicos, es el horror. Es el horror. Entonces hay que ir con mucho cuidado por Madrid. Vivo en Salamanca ahora, ahí es donde tenemos el centro de operaciones del instituto, donde ahora yo tengo mi despacho / estudio, donde trabajo, escribo y al mismo tiempo grabo los vídeos de mi canal de YouTube. Y allí no hay tanto polen.
hay menos zona verde que en Madrid, es una ciudad mucho más pequeña, más acogedora, te permite tener más tiempo para vivir, sí, y escribir. Y además se come muy bien. Y bueno, pues quiero decir... Para un perfil como el tuyo es ideal, claro. Mi pareja es de allí, además, para una persona que busca tranquilidad para trabajar. Luego vienes a Madrid y aquí viene pues lo que llaman en Venezuela la politiquería, el mamoneo y esas cosas. O Barcelona y tal. Pero bueno, que yo lo digo porque yo creo que la vida en las capitales de provincia está muy infravalorada. Y yo que soy de Madrid... me gustaría que la gente en tu canal, sobre todo, seguro que te ve gente que a lo mejor es de Salamanca, de Toledo, de Ciudad Real, de Cuenca, de León, de Oviedo. Sí. Es decir, esa gente tiene una calidad de vida que a lo mejor no tienen los recursos de ocio, tiempo libre y otras cuestiones que hay en ciudades más grandes, pero evidentemente tiene una calidad de vida que con que tengan un servicio sanitario adecuado, buenas comunicaciones e internet, ya prácticamente pueden tener una calidad de vida, insisto, muy buena. Yo eso sí que lo he ido viendo, sobre todo al estar en Madrid. Y bueno, ahora empezaremos con todos los temas que te tengo que preguntar, pero sí que es verdad que yo llevo muchos años viendo Madrid y sí que he visto que desde los 18 pues iba viniendo gente joven y tal. Y cuanto más mayores se van haciendo, más se van alejando. Normal. Debe ser que de alguna forma el propio Madrid o te absorbe mucho de gente que se queda de toda la vida o te echa para que tengas un poco de calidad de vida, porque yo creo que es insostenible vivir los precios, el estrés, coches, hombre, todo. Lo que le falta a estas capitales de provincia, ¿qué es? Pues un músculo económico que no tienen. Porque después de varias décadas, pues entre la desindustrialización que ha habido y los ataques que está recibiendo el mundo rural, con, pues, por ejemplo, pues, la destrucción de presas, la reconfiguración de lo que es el ámbito de la ganadería, de la agricultura, lo que tiene que ver con la despoblación, la gente joven pues prácticamente se marcha, pues lo que pasa es que cuando quieres buscar otro tipo de alicientes vitales, cuando tienes una cierta edad, Madrid yo creo que no es un lugar adecuado, o sea, no es ciudad para viejos, vamos a decirlo así, como la película. Es verdad, muy bien. Y en las capitales de provincia y en ciertos pueblos, pues la vida para un anciano puede ser incluso un poquito mejor. Un gran amigo mío, déjase en paz, porque murió hace 2 años, Anselmo Santos, con 93 años, era mi abuelo adoptivo, pues era de Madrid y se fue a Zamora a trabajar y a vivir, y allí vivió sus últimos años. Zamora es incluso una ciudad más pequeñita que Salamanca, pero la calidad de vida que hay en Zamora para una persona mayor y para una persona que tenga un trabajo más o menos estable es muy buena. Y además es que España no es un país tan grande, es un país pequeño. Sí, a ver, es más pequeño, yo qué sé, Andorra o Portugal. Pero, a ver, si vas... Como de una media sí que es verdad que es más pequeño, a ver, ¿no? Si vas follado en coche, en menos de 10 horas te recorres toda de arriba abajo, desde Cantabria hasta Cádiz, en la península ibérica. Sí. Y entonces, pues las comunicaciones son buenas, tenemos buenas autovías y eso te permite también un poco conocer lo que es España. Porque muchas veces el error que se comete la gente que vive aquí en Madrid, el error que cometen es que empiezan a reducen España a Madrid. Y España no es Madrid ni es Barcelona. España es una cosa mucho más amplia, mucho más rica. Sin desmerecer a Madrid, que yo insisto, soy de aquí, he nacido aquí. Me ha encantado, ¿eh? Buena descripción. Muchas Fíjate, gracias. Yo no la haría tan bien. Me ha gustado. Oye, quería aprovechar a preguntarte, hablando de España, que lo conoces muy bien, que te lo recorres entero y que además conoces la historia de España, por lo que veo, muy bien. A mí me llamó mucho la atención un reel tuyo en el que vi que es de estos que parece, pues bueno, que chocan un poco, pero que luego, cuando se te escucha, la realidad pues parece un poco más aplastante. Y tú decías que Franco era más socialista, o que había hecho, creo, más cosas socialistas, no sé cuál de las dos dijiste exactamente, que lo que tenemos actualmente, que es el Partido Socialista Obrero Español. Entonces me gustaría un poco, porque claro, yo me quedé un poco como, wow, espérate, además lo argumentabas muy bien. Entonces me gustaría un poco escucharte y también ver un poco por qué has llegado a esa conclusión y por qué crees que Franco es más socialista que el PSOE. Bueno, eso requiere una explicación que voy a intentar reducir lo máximo posible. Tu casa y tu tiempo. Tú te refieres, supongo, que al vídeo que se hizo viral cuando con Risto Mejide, en el programa Demos, el gran sondeo, que duró 8 programas. Fue una pena que no durara tanto. No sé si en algún momento se recuperará. Si algún productor está viendo este podcast, hola, por favor. ¿Necesidad? No, necesidad no, tampoco, pero el programa tenía potencia. O sea, bueno. Se modifican algunas cosillas y ya está. Yo lo solté en el 7º programa aquello. Y no era una defensa de Franco, que si lo hubiera sido da igual, o sea, quiero decir, tampoco pasa nada. Era más bien una crítica al PSOE, un partido que tiene unas siglas
que políticamente son perfectas para embaucar a la clase obrera española, es decir, Partido Socialista Obrero Español. Pero hay que recordar que ese Partido Socialista Obrero Español, en el Congreso de Suresnes en Francia en 1974, se reestructuró de tal manera para alejarlo de sus siglas históricas y de su movimiento político más afín al marxismo, como ocurría antes. Es decir, el último secretario del PSOE histórico, Rodolfo Llopis, fue desplazado por una serie de jóvenes, entre ellos Felipe González, el famoso Isidoro, que fue su alias en el franquismo, y Alfonso Guerra. Hay que decir además que Felipe González llegó a la frontera con Francia para ir al Congreso de Suresnes escoltado por la Guardia Civil. Eso no sé si lo sabías. No lo sabía. Pues mira, y allí de lo que se trataba era de construir un partido de corte social liberal, es decir, lo que hoy llamaríamos socialdemócrata, que, digamos, acogiera en su seno, tanto a nivel de militancia como a nivel de votos electorales, de seguimiento popular, a la mayoría de disidencia antifranquista que estaba a la izquierda. Desde los comunistas hasta otros socialistas, etcétera. Pero al mismo tiempo hay que decir que este Partido Socialista Obrero Español, que yo lo llamo más bien Partido del Sometimiento a la Oligarquía Extranjera, lo llamo así porque fue un partido construido desde fuera por dos instituciones importantes. Por un lado, la Fundación Friedrich Ebert. Esta fundación tiene su sede en Alemania, y Flick, se apellidaba Flick, fue la persona encargada de financiar la reorganización a través de la Fundación de Friedrich Ebert del PSOE. La Fundación Friedrich Ebert depende del Partido Socialdemócrata Alemán. Y esa fundación fue la que formó los cuadros del PSOE en aquel momento para que siguieran una política interna y exterior afín no ya solo a los intereses del Partido Socialdemócrata Alemán, que la socialdemocracia alemana fue anticomunista siempre, sino afín a los intereses de Alemania como Estado. Entonces, ¿qué quería Alemania? Que el PSOE desarrollara una política interna que desindustrializara España y liberalizara la economía, que en manos del franquismo y de la política económica franquista era una economía tremendamente proteccionista, tanto a nivel de industrialización como a nivel de los trabajadores. Y eso no implica negar que en el franquismo no hubiese evidentemente opresión, persecución a la disidencia política. Cosas malas y cosas buenas. Claro, todo tiene, ¿no? Por ejemplo, sí, es cierto que durante el desarrollismo franquista hubo una emigración del campo a la ciudad enorme, aparte de la que se fue al extranjero, que enviaba remesas de dinero aquí, que tuvo, pues, como particularidad histórica social, pues dos cosas. Uno, muchos tenían que estar pluriempleados para poder sostener a una familia, y dos, hubo aglomeración de barrios marginales chabolistas en algunas grandes ciudades. En Madrid eso se conoce, también en Barcelona, porque llegaban gente de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, etcétera. Y todo lo que es la zona de lo que es actualmente Villaverde, Orcasitas, Orcasur, Carabanchel, un poco Usera, se convirtieron en barrios primero de lumpenes, de lumpen proletariado, es decir, una clase social por debajo de la clase obrera, del proletariado, pero poco a poco se proletarizaron y poco a poco, digamos a partir de los años 60, ese chabolismo que fue increciendo se fue reconstruyendo a través de barrios y de barrios urbanizados. Y eso fue por iniciativa tanto de la política económica del Estado como de propias asociaciones vecinales que incluso después del franquismo siguieron incidiendo en aquello. Eso no se puede negar y ocurrió. Pero en la época de Franco era mucho más difícil despedir a un obrero de su trabajo. Existía el Foro del Trabajo, que además Marcelino Camacho, sindicalista de Comisiones Obreras, cuando llegó la democracia dijo no conviene quitar el Foro del Trabajo, y se quitó. Y la inmensa mayoría de empresas potentes del Estado eran o públicas o mixtas, incluidas muchas cooperativas, sobre todo agrarias, que España en la época de Franco se llenó de cooperativas agrarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega Felipe González al poder, en el año 82, y luego tal lo de la segunda institución que forma el PSOE, este partido, el Partido del Sometimiento a la Oligarquía Extranjera, liberaliza, es decir, privatiza más de 52 empresas estatales. Esto lo ha estudiado muy bien Alicia Melchor Herrera, tiene un artículo enorme en una revista llamada La Razón Comunista, que además eso lo convertimos en 3 vídeos en mi canal de YouTube, donde hace la relación de todas las empresas que generó el franquismo, tanto públicas como mixtas, en poder del Estado y encaminadas a la industrialización de España, como las que luego se privatizaron. Te quiero hacer un pequeño inciso, porque entonces ya me está pareciendo un poco hipócrita por parte del PSOE
Si al final la idea es un poco ser socialista y hacer pues trabajos sociales, públicos, tal, si ya está privatizando tantísima industria española, no está haciendo precisamente un poco de lo que se quejan. Perdóname, yo te hablo desde el desconocimiento. Porque... Mira, ¿quién introdujo las empresas de trabajo temporal en España? El PSOE en el año 1994. Y lo hizo después de que en el año 1988 se produjera la mayor huelga general en la historia de España, convocada por Comisiones Obreras y UGT, que aunque ganaron el pulso a Felipe González porque le obligaron a hacer unas elecciones generales al año siguiente, en el 89, este las volvió a ganar por mayoría absoluta. Y aunque se desgastó, a eso empezó a minar la capacidad de independencia sindical española, porque UGT era el sindicato tradicional del PSOE, Comisiones Obreras era un sindicato formado a partir de la iniciativa del PC, del Partido Comunista de España, y que se formó particularmente por la infiltración de militantes comunistas en el sindicato vertical franquista. Y hay que decir que muchos falangistas que estaban en el sindicato vertical ayudaron a los comunistas a entrar dentro del sindicato y a formar comisiones obreras, porque eran falangistas antifranquistas. Pero bueno, estos son vaivenes de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que el PSOE introduce las empresas de trabajo temporal porque ya los sindicatos estaban siendo cooptados por el gobierno. ¿Qué papel tienen las subvenciones que han convertido a los sindicatos españoles en una pandilla de comegambas vendidos a la patronal? Pues básicamente convertirlos en inofensivos. Nosotros en Vanguardia Española nos manifestamos el 1 de mayo, que es el Día Internacional de la Clase Obrera, que ahora es simplemente el Día del Trabajador. Es como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ahora es el Día de la Mujer. Sí, y ahora es el 8M. Entonces, como el que domina, tú al cambiarle los nombres a las cosas vas modificando la idea que la gente puede tener acerca de esas cosas, de fechas o lo que sea. Y el objetivo es quitarle el contexto revolucionario marxista que tiene el 8M y que tiene el 1 de mayo. El 8M de 8 de marzo. Entonces, empresas de trabajo temporal. Tratado de Maastricht, que introduce en España los elementos fundamentales para que la Comunidad Económica Europea se convierta en Unión Europea, se liberalice aún más la economía, se establezca el espacio Schengen, que significa circulación libre dentro de los países que firmen ese tratado de fuerza de trabajo en toda la Unión Europea, y después el euro, que es una moneda que acaba con la peseta y alza los precios enormemente a nivel de consumo en España porque se hace sobre la base del marco alemán. Entonces, ¿qué pasa? Que el Partido Socialista Obrero Español, curiosamente, es el partido que más políticas liberales exitosas ha hecho en España. Exitosas en el sentido no que hayan tenido éxito social, sino que han servido precisamente para que el liberalismo económico se instaure en España. ¿Qué ha hecho el PP luego? Que es el hermano tonto del PSOE, que es el collejeable del colegio. Pues básicamente, como es un partido que tradicionalmente el PP ha sido formado por funcionarios de alto rango del Estado, pues reacomodar un poco las cuestiones económicas, pero luego dejar que el PSOE lleve la iniciativa en todo lo demás, que también lo lleva en economía. Porque a nivel sociocultural, termino. Sí. A nivel sociocultural, pues el PP y el PSOE están de acuerdo prácticamente lo mismo. Rajoy y Aznar nunca llegaron a ¿cómo decirlo?, revertir políticas sociales y socioculturales que el PSOE había hecho. Además, en el Parlamento Europeo votan lo mismo. Están en la misma trinchera siempre. Entonces, ¿qué es el PSOE? El PSOE es un partido que se dice de muy de izquierdas y mucho de izquierdas, pero resulta que ha hecho una política más antisocial, más antiobrera y más antipatriótica que Franco. Y decir esto es, no me gusta la expresión, pero la voy a usar, muy políticamente incorrecto, porque implica entender que Franco, basándose primero en el nacionalsindicalismo y en la doctrina social de la Iglesia, ha hecho políticas sociales y económicas que las puedes encontrar prácticamente calcadas en regímenes como la Unión Soviética, la República Popular China o Corea del Norte. Así de claro te lo digo. Por ejemplo, actuales. El IRPF empieza con la democracia. Los españoles en la época de Franco no pagaban el IRPF. Eran las unidades productivas, empresas, las que pagaban esos impuestos. La gente del común no pagaba impuestos, como en Corea del Norte. Por ejemplo, las ciudades o de descanso, de retiro para los trabajadores en zonas costeras de turismo, las creó el franquismo. En Asturias hace poco estuve y vi una, y eso lo hacía también la Unión Soviética. La península de Crimea, la URSS lo convirtió en un resort para los obreros para que fueran a descansar. Y en lo que se refiere a la política económica, donde se mezclaba iniciativa mercantil de mercado con políticas proteccionistas de los trabajadores de su puesto de trabajo y al mismo tiempo de industrialización, de tecnociencia, eso
se empezó en los años 40-50, tuvo su punto de inflexión con los tecnócratas del Opus Dei y con Laureano López Rodó, pero esa política económica es básicamente la misma que décadas después hizo Deng Xiaoping en la República Popular China. Por tanto, si quieres entender cómo funciona la China actual, tienes que entender la España franquista. ¿Por qué? Porque, como dice Alicia Melchor, los chinos son franquistas y no saben que lo son. Entonces, lo divertido del asunto es que, por cierto, por no hablar, si tú lees un discurso del ministro de Trabajo de la época de Franco, José Antonio Girón de Velasco, y tachas lo que ideológicamente está claro, que es falangismo, etcétera, no se distingue nada de un discurso de Lenin, de Stalin, de Fidel Castro, de lo que haga falta. Y el primer ministro de la Vivienda de España fue franquista, José Luis de Arrese, y suya es la frase: España tiene que dejar de ser un país de proletarios para ser un país de propietarios. ¿Propietarios de qué? De vivienda. De vivienda. Duró poco porque tanto a Arrese como a Girón se los cargaron, porque el propio franquismo también tuvo una evolución interna y no es lo mismo el franquismo de los años 40 o 50 que el de los 60 y los 70, aunque esas políticas sociales siempre las conservó. Entonces, ¿qué es el PSOE? El PSOE no es más que un instrumento formado por la Fundación Friedrich Ebert y por la CIA. A eso te quería preguntar antes, que creo que va un poco por ahí, porque cuando has hablado de la parte económica, a lo mejor es la típica cosa que he escuchado que no tiene ningún sentido, pero yo creo, me parece escuchar que en algún momento Estados Unidos se metió en la economía de España para hacer algo. Creo que fue cuando España tuvo que tener... No solo en la economía. Vale, es que pues, yo me sonaba que iba por ahí porque algo hacía y es como que Estados Unidos nos ayudó económicamente con algo. Pero no con la estructura económica, no a cambio de dinero directo, sino a un poco por sentar las bases de una economía. A ver, en la época de Franco, o sea, mejor dicho, en la época de la Guerra Civil Española y después en la Segunda Guerra Mundial, Franco recibió ayuda del Reino Unido y de Estados Unidos para vencer al bando segundo republicano en la Guerra Civil. En ese sentido tuvo un colchón económico mayor. Y en la época de la Segunda Guerra Mundial, a cambio de recibir ayudas económicas del Reino Unido, Franco se negó a ceder a Alemania el acceso a Gibraltar. Pero después no hubo algo, más con el PSOE a nivel en crisis, me suena ahí que hubo una intervención internacional económica por parte de Estados Unidos o algo así que sentara las nuevas bases, ¿puede ser? A ver, voy a intentar responder la pregunta porque se pueden mezclar aquí cuestiones económicas con otras que no son económicas. Vale. Pero vayamos paso por paso en la historia. Sí. Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, ya Franco se ha cargado a Ramón Serrano Súñer, que Franco era cuñado de él, por su germanofilia, y puso en su puesto a un ministro más afín al mundo anglosajón, más anglófilo. Además, a cambio de apoyo por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, Franco se cargó el servicio exterior de Falange, que estaba muy operativo en Hispanoamérica, porque lo consideraban desde Estados Unidos un peligro. ¿Por qué? No porque fuera fascista ni nada parecido, sino porque Falange siempre tuvo una visión hispánica de la acción política, y lo que menos va a querer siempre el mundo anglosajón y particularmente Estados Unidos es que Hispanoamérica, Iberoamérica o la iberofonía más en general se puedan unificar, porque eso pondría en peligro la hegemonía del mundo anglosajón, que ya se está poniendo en peligro por el ascenso de China. Entonces, una vez sentadas esas premisas, pues Franco ya buscaba una inserción de España en la política exterior de una manera más sólida. Consigue España entrar en Naciones Unidas a cambio de pasar por varios, no sé cómo decirlo, por varios rubicones, ¿no? Uno de ellos es meter provincias españolas africanas en proceso de descolonización, Sáhara español y Guinea española. Guinea se independiza en los años 60 después de un referéndum organizado por Manuel Fraga y se convierte en un estado, cosa que, bueno, se puede criticar la política española en Guinea a nivel colonial, por supuesto, porque ahí sí tuvimos una forma de actuar más afín al colonialismo clásico del siglo XIX y del XX, pero lo que está claro es que, por ejemplo, el Sáhara era una provincia española, que por la cuestión España estaba obligada a hacer un referéndum de descolonización por el tema de la ONU, porque España siguiera la ONU, pero era una provincia española, los saharauis tenían DNI español, eran españoles de pleno derecho, y es invadido por Marruecos porque Juan Carlos de Borbón
para asegurarse el favor de Estados Unidos, trasladaba información confidencial del Estado al embajador estadounidense en España y necesitaba el apoyo de Estados Unidos a su corona, a su monarquía, y Estados Unidos quería que Marruecos conquistara el Sáhara, porque le convenía. Marruecos y Estados Unidos son grandes aliados. Antes, ¿qué pasa? No lo sabía. Eso tengo un vídeo yo en mi canal que se llama Juan Carlos de Borbón, espía de Estados Unidos. Eso es así. O sea, tuvimos un rey que trabajó para el enemigo. A eso añádele otra cosa. En los años 50, el presidente de Estados Unidos entonces, Dwight Eisenhower, visita España. Eso es un evento muy conocido, muy famoso. Y a partir de ahí se asientan bases militares en el territorio español que permiten a Estados Unidos empezar a ejercer un mayor control geopolítico sobre España y particularmente sobre la península ibérica. Claro que España en ese momento quería entrar en la OTAN porque Franco estaba ahí con el rollo macabeo de España, faro de Occidente, pues siempre atenta contra el comunismo y movidas de esas, pero España no entró en la OTAN hasta que no llegó a la democracia actual. Cosa que, por ejemplo, con Portugal no pasa. En aquel momento Portugal estaba en una dictadura muy parecida a la española, dirigida por António de Oliveira Salazar, pero Portugal, en cambio, sí fue miembro fundador de la OTAN. ¿Por qué? Porque los británicos y los estadounidenses quisieron. Portugal, para asegurar su soberanía y su independencia con respecto de España, la cual siempre han temido, por lo menos las clases dominantes del litoral portugués, de Lisboa y de Oporto, pues han mantenido un acuerdo desde el siglo XII con Inglaterra y siempre han estado al servicio de los anglosajones. Y por eso una dictadura militar derechista como la portuguesa sí entra en la OTAN, pero España tiene que esperar a la democracia. Porque lo que no quería el mundo anglosajón era una España insertada en organismos internacionales que ellos controlaran y que les diese demasiado poder. De hecho, cuando ocurre la guerra de Vietnam, el presidente Lyndon Johnson, que es el que sustituye al asesinado Kennedy, le pide a Franco ayuda logística con las bases para mandar tropas y para gestionar recursos que tienen que ir luego a Vietnam, a la guerra de Vietnam. Y es famosa la carta en la que Franco le dice, más o menos le dice, es una chorrada que yo te ayude con esto, Lyndon, porque vais a perder la guerra en Vietnam. Yo tengo mucha expertise militar, sé cómo funcionan las guerrillas, es muy difícil hacer la guerra en la selva, esta gente conoce mucho el terreno, os van a machacar, vais a perder, y lo que os interesa es llevaros bien con los comunistas vietnamitas, que aunque son enemigos ideológicos nuestros, pues hay que alejarlos de China. Hay que alejarlos de China porque además ya Vietnam tenía un conflicto, Ho Chi Minh, los comunistas chinos tenían un conflicto con la República Popular China y con Mao Zedong porque los chinos estaban apoyando esto es curioso, a los Khmeres Rojos de Pol Pot. Los Khmeres Rojos que fueron apoyados tanto por China como por Estados Unidos, por la CIA, contra Vietnam. ¿Y sabes quién liberó a Camboya de los Khmeres Rojos? Vietnam. Los comunistas vietnamitas que invadieron Camboya y el ejército vietnamita acabó con los Khmeres Rojos. El caso es que le llega a decir en esa carta Franco a Lyndon Johnson: Ho Chi Minh es un patriota y es el hombre que necesita Vietnam actualmente, con lo cual vais a perder la guerra. Yo te lo digo como persona que conoce el tema militar. Entonces, ¿qué en ese sentido qué pasa? Pues que Franco se alió con Estados Unidos, eso a la larga sentó la situación de subordinación que tenemos nosotros actualmente con el mundo anglosajón, pero al mismo tiempo trató de conservar una cierta independencia y eso le permitió industrializarse. Un país que hizo un proceso muy parecido al español y en unas circunstancias muy similares es Corea del Sur. Y bueno, es en ese momento donde se asientan inversiones económicas de Estados Unidos en España, a partir de los años 50, 60, etcétera, empresas, pero con la democracia, después del asesinato de Carrero Blanco, que se le asesina supuestamente la CIA un día después de entrevistarse con Henry Kissinger, secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos con Richard Nixon y tal, y con Gerald Ford después, pues deciden cargarse a Carrero Blanco porque Carrero Blanco quería más soberanía para España. Carrero Blanco estaba impulsando el proyecto Islero, que era el intento de que España tuviese la bomba atómica, y eso molestaba. Y en ese sentido, pues la CIA organizó el atentado con Carrero Blanco. Sí. De hecho, yo me estoy quedando... Bueno, estoy flipando. Cuando Adolfo Suárez llegó a la presidencia,
Mira, la intrahistoria de los países es muy divertida. Cuando Adolfo Suárez llegó a la presidencia, dijo la frase de: yo no sé si detrás de ETA hay dólares o rublos. Esta es buena, ¿eh? Claro, y el caso es que los terroristas de ETA que hicieron el túnel y tal, pues estuvieron ayudados por Estados Unidos, había una garganta profunda informándoles, y Argala y todos estos terroristas, pues al final, pues nunca dijeron exactamente quién estaba detrás apoyándoles. Pero fíjate hasta qué punto la cuestión es así, que en el año 1900, creo que fue en el año 1980 o 81, y esto que te digo lo puedes buscar en la propia web del País, del periódico El País, la Unión Soviética le ofreció a España ayuda para acabar con ETA a cambio de no entrar en la OTAN. ¿Ah, sí? Sí. Estoy flipando con todo este tipo de cosas. Es que estas cosas la inmensa mayoría de españoles no las saben. No, claro, es que de hecho incluso me da a pensar que cosas como el 11M, cosas así, también pueden estar un poco orquestados desde fuera. Da la sensación. Esa es la tesis de Lorenzo Ramírez, que por cierto le conocí en la Feria del Libro de Madrid. Y también aunque también Ignacio López Bru, que vino a mi canal a hablar de ello, habla también de cuestiones internas. O sea, tú no puedes conspirar externamente sin ayuda interna. Marcelo Gullo dice que la esencia de la política es la conspiración. Lo que pasa es que el término conspiranoia ha devaluado mucho el estudio serio, historiográfico y politológico de las conspiraciones políticas, que existen y siempre existirán y han existido toda la vida de Dios. ¿Por qué? Porque, claro, es más fácil decir, no, los reptilianos, los Anunnaki, no sé qué. Hace poco se demostró que la Red Gladio existía, hace poco se demostró que el proyecto de MK Ultra de manipulación mental existe y que fue desarrollado en Estados Unidos, inspirado por los experimentos súper crueles que hicieron los japoneses con presos en la Segunda Guerra Mundial a través del Escuadrón 731, y se está empezando a descubrir que el Yunque existe, siendo el Yunque una organización integrista católica, pero con muchos elementos también protestantes, nacida en México, que se está infiltrando en un montón de partidos políticos derechistas para desarrollar pues su cruzada particular. Pero seguramente el Yunque está apoyado también desde Estados Unidos. Entonces, las conspiraciones existen. Yo no sé si se pueden recomendar libros en tu canal. Por supuesto. Si la gente quiere entender, digamos, de una manera más genérica todo esto que estoy diciendo sobre las relaciones entre España y Estados Unidos, les recomiendo dos libros. Uno es Soberanos e Intervenidos, de Joan Garcés, y otro es La CIA en España, que el autor, si no me equivoco, se llama Alfredo Grimaldos. Okay. Son dos libros fundamentales para entender todo esto. Y respecto del PSOE, pues el PSOE ha ejercido ese papel. Además, el PSOE es un partido que, a diferencia pues, de lo que ocurre con los socialdemócratas en Francia o en Italia, que están ya muy perdidos, han conseguido pues mantenerse en el poder hasta ahora, de momento. Vamos a ver qué pasa con todo esto que están sufriendo, readaptándose a la marea, rehaciendo como el ave fénix, y de una manera exitosa incluso convencer a una buena parte de la población que les va a votar, hagan lo que hagan, de que todo lo que ellos hagan está por el bien del pueblo, es progreso, etcétera, y que todo lo que está en contra de ellos es extrema derecha. Da igual que seas más rojo que los bolcheviques, pero siempre te van a llamar extrema derecha porque critiques mínimamente políticas determinadas del PSOE. Lo estamos viviendo todos esto ya. Sí, esto Miguel Ángel Quintana Paz lo llama, medio en broma, medio en serio, el PSOE State of Mind. Es decir, sí. que hay un estado mental PSOE en España en el cual la población ha sido PSOEizada, y en el cual pues parece ser que todo lo que ellos apoyen es la democracia, es la izquierda, es el progreso, es lo bueno, etcétera. Aunque luego, a pesar de sus siglas, lo que hagan sea lo que atribuyen a sus enemigos y adversarios. Sí, es un poco de... O sea, estar criticando lo que están haciendo. Es que es súper hipócrita, por eso lo digo. Es que, a ver, son los reyes de la hipocresía. No tienes más que escuchar a Pedro Sánchez. Dice, no, yo no miento, solo he cambiado de opinión. El tío no admite nada. El otro día, creo que Vito Quiles hizo una entrevista a Ábalos en Valencia. Sí. Fue súper divertida. Él no tiene ninguna vergüenza, Ábalos. Es que se la pela todo. Se la pela todo esta gente, porque tienen tan cogidos por los huevos a España y al resto que pueden hacer lo que les dé
casi la gana. Y mientras la gente en España pues tenga un dinerito para ir a una terraza y tomarse una copichuela, ¿pagarse Netflix? o pagarse Netflix o irse de vacaciones o lo que sea, pues aquí no va a pasar absolutamente nada. Eso me lo dijo una persona, no voy a decir el nombre, pero bueno, trabaja también para un partido político y me dijo, Arturo, dice, aquí no va a pasar nada, ni puede pasar lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, porque la gente sigue estando cómoda, incluso con el paro, tal, te da para unas cervezas y tal, y la gente pues vive tranquila. Hombre, pues no hay ninguna situación de necesidad. Hay una diferencia importante con Argentina y es que, bueno, también hay un matiz con Argentina y es que por mucho que haya cambios de gobierno, y Milei en el fondo no es más que un continuador de las tendencias políticas históricas que se han asentado en Argentina prácticamente desde la independencia. Argentina es un país construido por los liberales. Y Milei no es más que una versión radical de esa línea histórica liberal, en la cual los que se han opuesto a la misma han sido, pues, históricamente muy pocos presidentes. Te podría decir que Juan Manuel de Rosas, que tampoco llegó a ser presidente de Argentina, sino gobernador de la provincia de Buenos Aires, no de la ciudad, sino de la provincia, que fue el que evitó una invasión doble anglo-francesa al Río de la Plata. Hipólito Yrigoyen, que por cierto era krausista y era del partido de la Unión Cívica Radical, de la que luego fue presidente Raúl Alfonsín después de la dictadura. Juan Domingo Perón y poco más. Es decir, la línea histórica que ha construido Argentina es el liberalismo. Entonces, Milei no es una novedad. Realmente es una continuación de lo que ha habido siempre ahí. Pero la gran diferencia con España es que en prácticamente 2 siglos la estructura económica argentina no ha variado mucho. Se dice historiográficamente desde los ámbitos liberales que Argentina fue una gran potencia mundial, el país más rico del mundo, a finales del siglo XIX y el siglo XX. Bueno, eso no es exactamente así. Hubo gente, lo que luego se llamó en el peronismo la oligarquía, terratenientes, gente que tenía grandes propiedades agrícolas en la Pampa, que con posterioridad pues, se hicieron potentes con el tema de la soja, que ahora está totalmente financiarizada. Pero como habían sido puestos desde la independencia de España por la acción de la política exterior británica, pues esa oligarquía terrateniente durante buena parte del mundo, a cambio de importar productos de alta gama industrial ingleses, exportaba carne de vaca de alta calidad, porque hay que reconocer que la carne de vacuno de Argentina es espectacularmente rica, la española también, pero... El bife, esas cositas. Claro, o sea, tú comes un bife, yo la primera vez que comí un bife lloré. Espectacular. De lo rico que estaba. Está buenísimo. Con el chimichurri y tal. Pues cuando viene el auge del Imperio Británico, a finales del siglo XIX, principios del XX, esta clase acomodada argentina le vendía carne de vacuno a los ingleses, a su nueva metrópoli. Y eso permitió un alto nivel de vida en Buenos Aires y en otros lugares. A pesar de que, sin embargo, había una migración del campo a la ciudad muy fuerte, muy potente. Y también se empezaron a conformar pues villas, miseria, etc. Y ahí es donde surge pues lo que luego serían los descamisados de Perón. El tema es que, aunque la provincia de Buenos Aires se vivía muy bien, en la Argentina rural, en el norte, en el sur, en la Patagonia, los niveles de vida eran muy bajos, lo que es la clase campesina vivía muy mal y la esperanza de vida era muy corta. ¿Y qué pasa? Pues que el choque que había en Argentina era entre librecambistas y proteccionistas. La mayoría de proteccionistas estaban en el ejército, aunque luego había una facción liberal muy fuerte. Entonces, ¿lo que ha habido en Argentina ha sido un cambio? Realmente no. Realmente lo que ha habido en Argentina es, bajo otra bandera, bajo otra expresión, bajo una novedad visual e ideológica y un lenguaje distinto, una reacomodación de lo que durante 2 siglos ha gobernado Argentina prácticamente siempre con espacios muy, muy cortos de tiempo. Y claro, la estructura económica no ha cambiado. O sea, la estructura económica argentina ha sido un desastre prácticamente desde la independencia. Es decir, es un país que ha tenido muy pocos momentos de industrialización y que ha tenido muy pocos momentos de desarrollo de sí misma como una potencia. Es decir, convertir a parte de tu población en una colonia rica de Inglaterra no implica que tu país sea rico. Simplemente implica que tu país está subordinado a otro y hay la población en el centro del país que vive bien y en la periferia del norte y del sur rural no vive tan bien. La gran diferencia con España, que tampoco te creas que ha habido cambios muy significativos en las políticas españolas desde hace 2 siglos tampoco, incluso desde los Borbones, que para los de comer aparte también esta gente. Es que España
hubo un momento en que su estructura económica mejoró considerablemente. ¿Y cuándo fue? Pues fue en el siglo XX, a partir de las medidas de política económica del gobierno de Antonio Maura. Después, con Miguel Primo de Rivera, hay una cierta continuidad, no tanta con la Segunda República y también con el franquismo. La cuestión es que la economía española vive de las inercias todavía del franquismo a nivel de industria, a nivel de política rural, a nivel de política ganadera, a nivel de presas y un montón de cuestiones que ahora se están derribando prácticamente casi todas por el ecologismo y por la Unión Europea. Y bueno, pues son, digamos, países que tienen similitudes, Argentina y España, pero tiene sus diferencias en lo que a mantenimiento y construcción de su estructura económica se refiere. Ha habido, yo creo que, más vaivenes políticos internos dentro de España en los últimos 2 siglos que en Argentina. En Argentina ha habido más continuidad, pero la diferencia actual es que mientras España es una suerte de protectorado formalmente independiente, rico y feliz, de potencias extranjeras, Argentina es un protectorado formalmente independiente, pero triste y pobre. Esa es la gran diferencia entre un país y otro. Entonces, Milei es una continuidad mayor de lo que se cree. Y el PSOE es un partido que, de boquilla, sería todo lo contrario a Milei, pero de facto en sus medidas de política económica no se distingue tanto. Y la única diferencia es que Milei sí puede conservar la capacidad de impresión de moneda del peso argentino, que está imprimiendo como loco, aunque según su escuela austríaca que sigue él, pues no, eso es contraproducente, pero tiene que hacerlo. Y España no tiene capacidad de imprimir dinero por sí sola, porque nosotros tenemos una moneda que no depende del Banco de España ni de la Casa de la Moneda, sino que depende de las políticas económicas del Banco Central Europeo, que está en Frankfurt, es decir, en Alemania. Okay. En ese sentido, incluso yo te diría que en algunas cosas Argentina es un país más independiente que España. Pero, pues así es la cosa. Me gustaría preguntarte una cosa, sobre todo toda tu visión que tienes de la historia y todo el conocimiento que tienes, que creo que eres la persona ideal para responderme a esto. No sé. Estoy viendo a muchos, bueno, desde que yo estoy vivo, he visto a muchos partidos en España ir creciendo o nacer. Pero todos acaban en nada, la gran mayoría, ¿no? Vimos Podemos, que se lo han quitado prácticamente de encima. Hombre, llegó al gobierno. Llegó, pero ya, vicepresidencia. Ya no está prácticamente. Bueno, está en un nivel mucho más bajo o tal. Sí, eso sí. Vimos Ciudadanos, que entró y desapareció. Bueno, en general, cualquiera que quieran hacer, Vox, que sigue ahí pero nunca llega a despuntar, no llega a ver una alternativa real nunca a PP y PSOE. Sí. Esto, ¿a qué se debe? Porque sí que vemos que en otros países sí que pasa. Por ejemplo, lo de Argentina parece que es algo completamente nuevo. O con el Bukele, creo que también ha pasado, Nayib Bukele, creo que también ha pasado algo así. Entonces esto sucede en algunos países y en España parece que es completamente imposible. En tu visión, en tu opinión, ¿por qué esto pasa? Es verdad que la Libertad de Avanzar Argentina es un partido nuevo, aunque yo insisto, ideológicamente hay una continuidad con las corrientes hegemónicas que en Argentina ha habido gobernando en los últimos 200 años desde la independencia. Uh-huh. El caso de España es interesante porque eso implica estudiar al PSOE y al PP como partidos. El PP es el partido nominalmente con mayor número de afiliados de España. Tiene el PSOE, no sé si llega a la mitad de afiliados del PP, pero sin embargo el PSOE tiene mucho más poder y más arraigo cultural, social y político que el PP. Aunque el PP lo tiene, en el mundo rural lo tiene bastante, pero yo creo que aquí esto se debe a 2 factores, o a 3 si se quiere. El primero es la forma en que estos partidos se han institucionalizado a nivel territorial. Es muy difícil competir con ellos cuando tú no tienes una estructura territorial repartida por todo el país. Y esto tiene su influencia en la segunda cuestión que te voy a decir, la segunda característica que describiría esta situación. PP y PSOE creo que están prácticamente asentados en todas las provincias, si bien quizás el PSOE es el único partido que tiene representación electoral en todas las comunidades autónomas, porque, por ejemplo, para funcionar en Navarra, el PP tiene una marca electoral propia, que es Unión del Pueblo Navarro, adaptada a la circunstancia de allí. Y el PSOE en Cataluña tiene el Partido Socialista Catalán, que es básicamente el que incluso controlaría al propio PSOE. Uh-huh. Eso también es importante. Pero es que al mismo tiempo yo creo... Seguro que esto te lo han dicho en algún momento en tu vida, que espero que sea muy larga, que es el tema de la ley electoral española.
La ley electoral española prima a los partidos que consiguen representación en provincias, porque la provincia es la unidad de voto en unas elecciones generales, de medición. Sí, sí. En las elecciones a la Unión Europea, la circunscripción no es la provincia, es toda España. Pero si un partido, para tú conseguir representación parlamentaria en unas elecciones generales, necesitas una representación, por ejemplo, en provincias como Salamanca, como Cuenca, como Teruel, que están muy despobladas, ¿cómo decirlo? Voy a reconstruir lo que estoy diciendo. Esas provincias a nivel electoral en escaños están sobre representadas. Por estos. Por la ley DONT. Por la ley DONT corregida que se introduce en la Constitución por Miguel Herrero de Miñón, que fue uno de los ponentes de la Constitución, buscando con eso evitar que el Partido Comunista de España se convirtiese en una fuerza electoral, primando a las provincias rurales despobladas donde no había mucha gran organización del PC, y que luego daría Izquierda Unida en el 86, y además haciendo muy difícil al Partido Comunista de España, que eso luego pues lo han sufrido a su manera Podemos, Vox y Ciudadanos, conseguir una buena representación en provincias urbanizadas como Barcelona o Madrid. Es decir, que a un partido como estos les cuesta horrores conseguir votos en Madrid y Barcelona, pero al mismo tiempo les cuesta horrores conseguir votos en Cuenca o en Teruel, donde prácticamente PP y PSOE homogenizan. Es decir, que la ley electoral está establecida para que haya siempre una suerte de, no sé cómo llamarlo, bipartidismo mezclado con un multipartidismo regional que compense a ese bipartidismo. Por eso los partidos mal llamados nacionalistas, porque no digo mal llamados porque no representan a ninguna nación, es decir, ni Cataluña, ni País Vasco, ni Galicia son naciones, simplemente ellos se llaman nacionalistas porque lo consideran así y el que denomina, domina. Y estos consiguen arañar cosas presionando a PP y al PSOE cuando gobiernan a cambio de apoyo electoral a estos gobiernos cuando no se consigue mayoría absoluta. Pero el tema es que estos partidos no se presentan en toda España. Nunca vas a ver al PNV, a Bildu, a Junts per Catalunya o a Esquerra, pues yo que sé, representan. Claro. No tendría mucho sentido tampoco, ¿no? No tiene sentido para ellos. Para ellos, claro. Pero tampoco tendría sentido para un partido tipo, yo que sé, Foro Asturias o Teruel existe, buscar representación electoral fuera. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque hay partidos en España, y te voy a decir solo el nombre de este partido extraparlamentario, porque para mí es el partido Ecuador. Todo lo que esté por debajo de ese partido es marginal o underground o irrelevante políticamente. Y todo lo que esté por encima es importante. El PACMA. El PACMA, que es el partido animalista, ecologista, el que quiere dar derechos a los perritos, que hay más perros que niños en España, pues este partido tiene 100 y pico mil votos siempre y va creciendo poco a poco. Nunca consigue representación electoral porque se presenta en todas las provincias y aunque tenga más votos que, por ejemplo, a nivel, digamos, cuantitativo global, que Bildu o que el PNV incluso, o que la Unión del Pueblo Navarro, por ponerte otro ejemplo, o como Coalición Canaria, sin embargo, estos partidos sí tienen representación parlamentaria porque solo se representan en aquellas provincias donde es claro que van a obtener representación. Okay. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a partidos como que tienen aspiración nacional, como Izquierda Unida antes, luego Podemos, como Vox o como Ciudadanos? Que independientemente del trabajo de cómo lo hagan, pues tienen la dificultad de esa ley electoral que les hace muy difícil destacar en las provincias urbanas muy pobladas y se les hace también muy difícil destacar y conseguir escaños en provincias despobladas y rurales donde se potencian los partidos grandes. Uh-huh. Y eso influye muchísimo, aunque hay una diferencia importante con Vox respecto de Ciudadanos o Podemos. Y es que Vox está inserto en una red internacional de partidos impulsada por Trump, por el Partido Republicano, que les da una potencia y una capacidad de arraigo sociocultural que Ciudadanos nunca consiguió y que Podemos ha conseguido por inercia de Izquierda Unida antes y porque se aprovecharon de todas las delegaciones que Izquierda Unida tuvo en su momento. De ahí el proceso de fusión en el año 2014, forzado por Pablo Iglesias, que se quitaron de en medio a Cayo Lara, etc. Entonces, ahora, ¿a qué aspira realmente Vox? A presionar al Partido Popular para hacer un gobierno de coalición que espera se reafirme por una mayoría absoluta de la suma de los dos partidos. Y presionar a Feijóo, al que le ven un meapilas, a derechita cobarde y todas esas cosas,
porque Feijóo no quiere forzar una moción de censura y está esperando que el PSOE se desgaste más. Pero bueno, se puede recuperar el PSOE siempre. Sí, nunca des por muerto al PSOE jamás. Hasta que no le pises tú la cabeza y lo destruyas, no le des por muerto. Pero el caso es que a estos partidos les cuesta por eso. Les cuesta, y también les cuesta por otra cuestión sociocultural. Y es que son incapaces, a Vox no le pasa tanto, es verdad, son incapaces de entender que la madre del cordero, la columna vertebral del sistema político español, el que lo articula es precisamente el PSOE. Cuando Pablo Iglesias consigue hacer el gobierno más progresista de la historia, pactando con Pedro Sánchez el gobierno, dándole una vicepresidencia, y Pedro Sánchez acaba ideológicamente podemizado un poco porque le conviene para neutralizar a Podemos, sin embargo, en cuanto puede se lo quita de en medio. Porque se lo quiso quitar de en medio desde el principio, una vez que no salió la coalición con Ciudadanos bloqueada por Pablo Iglesias. Podemos le perdonó la vida al PSOE. Podemos le perdonó la vida al PSOE porque Pablo Iglesias entendía que no se puede acabar con la tradición política, social y cultural del PSOE, pero sí forzarles a adoptar sus posiciones. Ahí se equivocó, porque no entendió que fue el PSOE el que, podemizándose un poco, forzó a Podemos a negarlo a la marginalidad. Ahora se pretenden recuperar, sobre todo porque están picados con Yolanda Díaz, con Sumar, que lo ven como un enemigo electoral obvio, que tampoco Sumar se articula todavía como una opción electoral al uso. Y tampoco se puede descartar que Podemos le pueda comer la tostada a Sumar porque beben de la misma fuente sociológica a nivel electoral, etc. Pero yo creo que es muy difícil en España que se produzcan fenómenos como los que han ocurrido en otros países, porque para que eso ocurriera tendría que construirse un PSOE 2.0 que le arrebatara al PSOE su lugar, porque el PSOE ya deja de ser útil. Y es que el tema es que el PSOE es muy útil, tanto para gente de dentro de España con mucho poder, como para gente de fuera de España con mucho poder. Tú ten en cuenta que al PSOE lo creó la CIA y la Fundación Friedrich Ebert, y quizás solo la CIA y Alemania podrían decir, ya no nos conviene que esta gente exista, fuera. Pero tampoco existe la capacidad por parte de un partido pequeño, ni siquiera a Vox le pasa, a pesar de que Vox, las ideas de Vox calan en mucha gente muy joven. Tú te vas a un instituto y cada vez hay chavales con perdón más fachas, eso es así, de 16 años. Hay un cambio cultural. El Franco es el nuevo punk, de alguna manera. Eso lo dice Melchor mucho. Pero claro, el punk en su época, yo nací en el 82, el punk fue anterior como movimiento. El punk fueron 4 gatos. Pero sí es verdad que en la transformación cultural que en la música, en la literatura, en las artes visuales, etcétera, hizo el punk a escala internacional, mucho también. Sí, claro, sentó un antes y un después. Ya no hay un antes, hay un after punk y hay un before punk, ¿no? Y entonces el after punk el punk ha cambiado radicalmente el panorama cultural de buena parte del mundo contemporáneo. Y puede que esta oleada facha franquista que hay, neofranquista, lo haga sin que los neofranquistas sinceros lleguen a ser mayoría, seguramente sean muy poquitos. Pero aún así es muy difícil acabar con... o sea, que decir, para un partido pequeño es muy difícil acabar con un orden ideológico, una superestructura ideológica que diría Marx, que mezcla socialdemocracia con liberalismo, con alguna dosis pequeñita de anarquismo antropológico, porque la gente piensa, bueno, yo apoyo la democracia porque es el único sistema en el cual yo puedo decir lo que me dé la gana, sin que me presionen, sin que me detengan, libertad, no sé qué. Bueno, eso es entre comillas, porque las democracias también reprimen, encarcelan, asesinan, etc. Eso es inevitable, va a ocurrir siempre. Y como no son capaces de acabar con ese orden social, político y económico, pues se ven abocados en muchas ocasiones. O sea, quiero decir, a Ciudadanos le pasó. Albert Rivera también le perdonó la vida al PSOE. Ah, sí. Y para mí sí. En el momento en que Ciudadanos se quiere posicionar como un partido de centro que adopta ideas socioculturales del progresismo. O sea, en el momento que los de Ciudadanos quieren ir al Día del Orgullo Gay y decir, mira, somos liberales y somos pro-gays y somos guays, y ahí les insultan y tal, te estás dando cuenta de que tienes la batalla perdida. ¿Por qué? Porque aunque buena parte de los homosexuales de Chueca voten al PP por cuestiones de todo tipo, que sería para hablar en otro programa,
pues sin embargo, a nivel sociocultural, la gente ha asimilado pues ser militante del homosexualismo LGTBIQ+, con votar al PSOE. Pedro Cerolo, no sé qué. Entonces, no basta con acabar electoralmente con eso. La batalla la tienes que dar a nivel ideológico-cultural. Claro. Y sentar bases en la población. Y eso es muy difícil cuando el PSOE controla medios de comunicación de masas y universidades, todo. Departamentos de universidades y centros de enseñanza y profesores. La inmensa mayoría de funcionarios que trabajan en España siguen las ideas dominantes del PSOE. El PSOE State of Mind. ¿Cómo cojones acabas con eso? Es muy difícil, tienes que analizarlo mucho. Entonces, todo partido que no tenga capacidad para, 1, implantarse territorialmente en todo el país a nivel provincial, 2, tener una batalla cultural contra el PSOE exitosa, y 3, entender que el orden geopolítico también influye en esto, va a fracasar. Y lo digo lo del orden geopolítico porque esa es la otra pata del asunto. Es decir, llega Zelensky, presidente ucraniano, da su charla del Congreso de los Diputados y todo el espectro del Parlamento le aplaude, todos enteros. PSOE, PP, Bildu, Podemos, Vox, todos. ¿Por qué? Porque todos son, en el fondo, pro-OTAN. Mira, te lo voy a decir de esta manera, aunque suene polémico. No. Tú cuando consigues tu acta de diputado, porque te ha votado la gente, has conseguido ser representante electoral. Aunque hagas el paripé de por los derechos humanos, por las vacas, por lo que... Estás jurando la Constitución, estás jurando el Estado que hay, el orden político que hay y ya estás en el redil. Y vas a ganar un sueldazo enorme. Tienes la opción de que 4 años después de tu legislatura vayas a tener una pensión que muchos españoles no van a tener nunca. Y probablemente te coloquen en alguna empresa, además. Bueno, o te coloquen en una empresa, o en una universidad, o vivas de dar charlas, o lo que sea. Entonces ya estás metido en una yo no sé cómo decirlo, en una rueda, como los ratones, de la cual es muy difícil salir porque tus ideas dependen de lo que te dan de comer. Claro. Y ahí caen todos, hasta Vox, todos los partidos pequeños, da igual, exactamente igual. Es inevitable que la estructura político-económica y social española coja al diputado, por muy disidente que sea, y lo absorba y lo encierra ahí, y si te he visto no me acuerdo. Entonces ahí caen todos, hasta Bildu. O sea, ideológicamente hablando, sí hay una continuidad, pero el Bildu de ahora, que está muy en el País Vasco, está defendiendo los carriles bici y todas esas movidas, pues hombre, socioculturalmente hablando, tiene muy poco que ver con un Johnny Diegoras de Ribatasuna que era torero y le gustaban las corridas de toros. Ahora es muy difícil que veas a un protaurino en Bildu. Vamos, que de alguna forma te convierte. Formar parte del Estado te hace uno del Estado al final. Es inevitable. Entonces, ¿cómo acabas con eso? Es muy complicado. Necesitas estudiarlo muy bien. Y aún así. Y aunque lo estudies es muy difícil. Y el PACMA, si el PACMA en algún momento llega a tener representación electoral, porque digo, para mí es el partido que señala los irrelevantes de los importantes, los que están por encima del PACMA son los importantes, pues también entrará al redil. Incluso muchas de sus ideas, que yo creo que a ellos lo que les importa es eso, serán asumidas y reconvertidas por los partidos hegemónicos. Yo siempre digo, tú ves Los Simpsons, ¿te gustan Los Simpsons? Sí, los he visto todavía. Supongo que habrás visto el capítulo de la Stacy Malibu. Sí, claro. Que es épico. O sea, quiero decir, Lisa, que es una niña súper feminista y no le gusta el discurso de la Stacy Malibu de soy una chica rubia, jajaja, cuando tiras de la cuerda. Y entonces se pone de acuerdo con la mujer que ideó la Stacy Malibu y hace Lisa Corazón de León, que es la muñeca, no sé qué, pues que es empodérate, tal. ¿Qué hace la compañía de la Stacy Malibu para adaptarse a esa presión por parte de la muñeca de Lisa? Le pone un sombrero nuevo. Pues eso es el PSOE. Es un buen símil, sí. El PSOE es el partido Stacy Malibu. Es decir, que para adaptarse a la presión social se pone un sombrero nuevo que aparenta ser otra cosa y llega Smithers, que ayuda a la niña, y dice, pero tiene sombrero, y se va a comprarla con las otras, y al final fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque esta gente tiene capacidad de adaptación. Si hubiera gobernado con Ciudadanos Pedro Sánchez, el PSOE se hubiera aproximado un poco más a esa suerte de liberalismo progre de Ciudadanos, absorbiendo algunas ideas,
aunque se hubiera comido la presión en la calle social de Pablo Iglesias. Pactando con Pablo Iglesias el gobierno, anula electoralmente a Podemos, un partido que ya de por sí su existencia anula cualquier tipo de protesta social. Eso decía Iñaki Gabilondo. Imagínate la rabia social sin Podemos. Y se podemiza un poco, se pone el sombrero de Stacy Malibu y cuando necesita cargárselo, se lo carga y al final, ¿qué hace este hombre? Pues hace su taberna Garibaldi antifascista y pasa de ser el coletas a el colectas. Eso es básicamente la política española. Es decir, una cosa de truanes, de trileros, muy interesante, donde desmarcarte de eso es relativamente sencillo. O sea, yo puedo hablar en cualquier sitio y decir lo que sea, pero políticamente hablando, a través de la representación electoral, es muy difícil, porque además este régimen del 78, el PSOE, el PP también, porque el PP, en el fondo, es más, yo te diría que incluso el PP es peor que el PSOE, porque el PSOE es el que lleva la iniciativa y el otro sigue, pero le sigue en plan simuana, con alguna ocasional pataleta, como la manifestación que van a hacer contra la corrupción. PP es un partido corrupto también, quiero decirte. Ahí está la trama Gürtel. Pero el PSOE es corrupto también. Están los seres, ¿no? Que es el mayor robo de la historia de la democracia actual. Pero el PP, cuando gobierna, no hace nada que sea diferente en términos grandes, en términos políticos serios, a lo que hace el PSOE. Y el PP, pues, es un partido de gente muy penosa que se adapta a la marea y si tiene que pactar con el PSOE, pacta con el PSOE, si tiene que pactar con Vox, pactar con Vox, porque además el PP, yo creo, con Feijóo, lo que quiere, aspira, es a convertirse ellos, si el PSOE cae, en el nuevo PSOE. O sea, si el PSOE no sale del tema Koldo y de Ábalos y todo esto, y como el PP tiene muy buenas relaciones con el Partido Demócrata, igual que el PSOE, y Vox le ha quitado las relaciones buenas con el Partido Republicano, porque antes el PP se llevaba bien con los dos, ahora el PP ya no va a las cumbres del Partido Republicano, solo va a las del Demócrata. El PP podría aspirar a que una vez el PSOE haya caído en desgracia porque se ha destruido porque se ha destruido por esta ola de absoluto desfalco mafioso que está protagonizando Pedro Sánchez, pues esto puede parecer una locura, pero el PP podría aspirar a ser la izquierda del sistema y Vox la derecha del sistema. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en España es una American Way of Left y una American Way of Right. Es decir, tenemos una izquierda, pues llamarlo de alguna manera, lo pongo con muchas comillas, que no hace más que ser una sucursal del Partido Demócrata. Y tenemos una derecha, que sería Vox, que aspira simplemente a ser una sucursal del Partido Republicano, vendida por tanto a Trump, a Washington y por supuesto a Israel. Entonces, a eso vamos. Romper con eso depende de factores tanto internos como externos. Dialéctica de clases, de estados y de imperios, que decimos en el materialismo político. Y eso no es fácil. No es fácil. Entonces, a la gente yo le pediría estoicismo y paciencia, porque montar un partido político y conseguir escaños, el que más ha estado cerca de hacer algo ha sido Pablo Iglesias, pero fue víctima de sus propias autolimitaciones personales. Y luego está el tema que lo iba a decir antes, que es que si le conviene al régimen hacerlo, va a potenciar disidencias controladas. Va a promocionar partidos de discurso radical cuya presencia mediática anegue otras opciones más radicales y más coherentes, pero que en un momento dado, pues, cuando consigan algún tipo de impacto social o incluso electoral, cuando toque se los cargan. Se los cargan, los defenestran y en el olvido. Anécdota. La primera vez que ocurrió eso en España, yo creo que fue con José María Ruiz Mateos. ¿Te acuerdas? El que fue presidente del Rayo Vallecano, se vestía de Superman. El gobierno del PSOE le expropió Rumasa por temas de, por supuestos delitos y tal. Y el tío montó su partido político en los 80 y consiguió una cierta repercusión. Al final fue completamente anegado y sodomizado por el poder. Otro que lo hizo fue Jesús Gil, que era muy gracioso, montó un partido que se llamaba Gil. Grupo Independiente Liberal, y lo llamó con las siglas de que por cierto Yola Berrocal, que te sonará, le copió y quiso hacer un partido que se llamaba Yola Independiente Liberal también, y quería hacer un poco meme. Sí, a ver, estos políticos meme ha habido siempre.
O sea, es decir, el político friki ha existido toda la vida. Los hay que tienen un poquito más de pegada por su campechanía, tipo Revilla, el de las anchoas de Cantabria, y los hay que pues caen un poco mal. Pero el político que no está al nivel de los 2 o 3, 4 grandes partidos siempre va a ser un político friki. Y ese político friki, ahora pues el que más lo está petando sería Alvise Pérez, que ha tenido 800.000 votos, que oye, tremendo. Habrá que ver si llega con eso a tener representación electoral, que no se sabe. Pero es dentro de esos outsiders, que dirían los ingleses, de foráneos que están en la periferia de lo ideológicamente dominante, pero que en el fondo, cuando convienen, van a ser partidos que importe impulsar, y cuando no convenga, se los cargan. Eso dicen. Yo creo que sí. O sea, es que todos los sistemas políticos que tienen una suerte de multipartidismo de alguna manera fomentan eso. Una disidencia. Bueno, es que la expresión disidencia controlada está mal. Está mal construida. Toda disidencia es controlada. El disidente siempre está controlado. Un disidente es un tío que disiento. Pues vale, pues muy bien. No es lo mismo el disidente que el transgresor. Y no es lo mismo el rebelde que el revolucionario. El rebelde puede ser un individualista que pues, voy a Harley por la calle, no hago caso a nadie, sí, pero pagas tus impuestos. O sea, el revolucionario es un tío que arriesga su vida y su patrimonio por cambiar un sistema político. Hoy día en España no hay revolucionarios. Hay rebeldes. Rebeldes hay muchos. Disidentes unos cuantos. Y transgresores, pues bueno, la transgresión máxima es la delincuencia. Pero revolucionarios... Eso ya lo hace el propio gobierno. Claro, pero revolucionarios no hay. Organizados, por lo menos. Que es el único sentido en el que tiene una revolución un cauce. Entonces, lo que tenemos es un montón de personas que bueno, pues que están sometidas a los vaivenes políticos nacionales e internacionales, y que aquí, pues si en un momento dado el PSOE se tiene que volver pro-chino porque China crece y deslindarse de la OTAN, lo hará, y será un PSOE Stacy Malibu pro-chino. Entonces, ahí está el tema, ahí está el medio de la cuestión, y el PP tragará y seguirá. Y bueno, eso es lo que tenemos. Es muy difícil cambiar esto, porque si no analizas por qué estos dos partidos tienen potencia y son factores internos como externos, no vas a poder cambiarlo. Porque para poder cambiar algo, necesitas por lo menos copiar a esos partidos en lo que hacen bien. No en lo que hacen mal. Parece una misión bastante compleja. Sí. No va a decir imposible, pero sí compleja. Lo has dicho tú mejor que yo. Algún día pasará. Espero que pase, sobre todo para que todos podamos mejorar. Sí, claro. Yo, Santiago, agradecerte este ratito, me parece increíble, eres una bolsa enorme de sabiduría. Bueno. Todo lo que cuentas, todo lo que dices, todo lo que sabes, escucharte es un placer enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. También, bueno, yo os quería invitar a que le sigáis, por favor, porque esto que acaba de hacer aquí es un pequeño fragmento, pero luego tiene vídeos, además subes vídeos con mucha frecuencia a YouTube, ¿verdad? Unos 3 vídeos a la semana, más 3 vídeos a la semana, profundizando además. Más cortos, sí. Y en redes sociales pues también meneo un poquito el avispero de vez en cuando. Perfecto. Pues oye, seguirle todos y no sé si quieres decir algo, despedirte, alguna cosa. Nada, que para mí ha sido un placer estar contigo, ha sido muy agradable la conversación. Igualmente. Y nada, pues que me he sentido muy a gusto, simplemente. Muchas gracias. Bueno, pues algún día repetimos que hay muchas cosas de las que hablar aquí, por lo que parece, ¿no? Cuando se pueda. Si es posible, cuando no haya tanto polen en Madrid, ¿eh? Te lo voy a pedir. Vale, para invierno, la próxima para invierno. Bien, fenomenal. Pues oye, Santi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todos por verlo, suscribiros, seguir a Santi y nos vemos en el próximo episodio.